Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El episodio anterior analizamos la cuestión de la taxonomía y empezábamos a analizar un concepto clave que es el hilo conductor de este capítulo, que sería la noción del orgánico. En este capítulo vamos a continuar en la parte CAA, razón, y vamos a seguir leyendo lo que es la observación de la naturaleza. En este capítulo haremos el viaje de la conciencia desde cómo percibe el orgánico hasta la vida animal. La primera idea que sacábamos del texto, que es larguísimo y no tiene pausas, es la diferencia entre el orgánico e inorgánico y cómo lo orgánico posee cierta libertad. Sí, bueno, si nosotros en términos muy generales comparamos lo que serían los elementos, por decirlo de alguna manera muy básica, muy de sentido común, pudiéramos determinar que ni la tierra, ni el agua, ni el aire tienen en sí mismos cierta movilidad o cierta independencia como sí lo puede tener el ser orgánico. El ser orgánico sí como que goza de mayor libertad. Y acá estamos hablando muy general del término orgánico, pero que pudiéramos incluir así de manera también sucinta todo aquello que se encuentra animado, pero animado en un sentido filosófico. Después hablaremos más a detalle de ello, pero nos referimos a que las plantas, los animales y el ser humano son orgánicos, son seres orgánicos. Ajá. Y entonces hay cierta autopoiesis en lo orgánico, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a estar mencionando a lo largo del capítulo, pero sí, es como un círculo que nunca tiene pausa, ni inicio, ni fin. Claro, todo ser orgánico es autopoiético. ¿Nos puedes recordar más o menos a qué se refiere esta noción, Maki? Implica cierta teleología. Ajá. Que va hacia un fin, sí, ¿no? Va hacia un fin, pero ese fin es el mismo principio. Ajá, que es el mismo, ¿no? Pudiéramos decirlo así, el mismo. Pero si hablamos, pudiéramos decirlo a un cierto nivel básico o un nivel del ser mismo, a un nivel ontológico, nos referimos a que este ser tiene por fin su propia preservación. Ah, ya. O sea, tengo que sobrevivir para seguir viviendo, porque tengo que sobrevivir para seguir viviendo, porque tengo que sobrevivir, bla, bla, bla. Exactamente, sí. Y eso es una característica general de todo ser orgánico, al menos según nos lo presenta Hegel. Es interesante porque aunque la razón, que es la razón del ser humano, ahorita en términos también muy generales, la razón del ser humano se distingue radicalmente a sí misma. O sea, se separa y dice, animales y plantas son otra cosa. Ajá. Y yo soy algo distinto de ellos. Acá parecería ser que Hegel nos quiere primero dar las bases comunes que tiene todo ser orgánico. Cómo se distingue el orgánico con respecto a lo inorgánico y cómo es que operan los procesos de todo ser orgánico que lo caracterizan, sea planta, sea animal, sea ser humano. Porque siguiendo el ejemplo de vida en esta obra de Hegel, o sea, no se trata nada más de llegar a que el ser humano es racional y por lo tanto es lo máximo, sino que hay algo en el humano que es parte del todo, ¿no? Exacto. O que comparte con todos. Y antes veíamos que el ser y no sé qué tanta cosa, y ahorita la razón como que está siendo muy científica empíricamente, ¿no? Claro. Sin embargo, también cabe señalar que en esta narración cosmológica, casi pudiéramos decirlo, de todo el universo, hay un salto cualitativo muy interesante que se da de lo inorgánico al orgánico. Esto es cómo es que de lo no animado aparece algo que se anima, algo que se independentiza.
y cómo de esto que se independiza en términos generales, como puede ser lo orgánico en general, aparece algo distinto de sí, que aunque forma parte del orgánico y de lo natural, se distingue a su vez de ello. El camino es ascendente hacia una mayor libertad. Ajá, como de por qué si todos somos polvo de estrellas. Exacto. Hay árboles que crecen y perritos que ladran y humanos que lloran y cosas así, ¿no? Claro, pero el dolor, y eso vamos a analizarlo, que va a ser muy interesante, el dolor del hombre no es lo mismo que el dolor del animal. También habla de la diferencia que se debe hacer, bueno, la diferencia que se hace, pero la necesidad de que sea igual, creo que así era, entre lo que lo orgánico es y lo que lo orgánico busca. Sí. Porque no es lo mismo, sí, pero sí es igual hasta cierto punto, ¿no? Sí, ¿por qué podríamos decir que la razón distingue entre lo que el ser orgánico es de lo que busca? En realidad lo que busca es lo que es, y lo que busca es su preservación, lo que busca es mantenerse, es autoproducirse, pero lo busca de una manera, esto es, podríamos pensar que lo busca de una manera inconsciente, pero a final de cuentas lo que busca es preservarse. Ajá. No hay una planta que no quiera, en términos acá muy estirados, ¿no? Analógicos. De decir, analógicamente la planta quiere mantenerse y por eso se reproduce, lo mismo que el animal. Porque hay un instinto, pudiéramos decirlo así, que los impulsa a mantenerse dentro de la vida. De alguna u otra manera, lo que ellos están buscando es su preservación. Si el animal tiene hambre, pues busca naturalmente comer. Pero como decía el mismo Hegel, lo que come no es algo que produzca, sino que al comer se autoproduce, se automantiene. O sea, el perrito no es un sujeto de trabajo, ¿cómo es? No tiene capacidad de trabajo, no se ganan las croquetas los perros. Claro, si no fabrica, no tiene tecne. Ándale, no tiene tecne. Pero entonces lo que mencionábamos era que, por ejemplo, mi perrita Fantasma, ella le chilla su tripita y no es que ella esté pensando, como que tengo hambre, se me antojan unas croquetas o mejor un poco de pollo, ¿no? O sea, ella busca el alimento, pero porque busca conservarse ella. Exactamente. En términos muy analógicos. Claro, después iremos a ese debate. Pero no es porque esté buscando la comida. Sí. Lo que busca es sobrevivir. Entonces, hasta cierto punto, Fantasma no ha salido de ella. Claro. Aunque esté ingiriendo croquetas y lo que quieras, toda esa necesidad de Fantasma por la autopreservación empieza y termina en ella. Claro, podríamos decir que es una como difuminación del medio fin dentro de todo lo orgánico, porque sus medios no van a otra cosa más que a su único fin, y su único fin de lo puro orgánico es la reproducción. Y me parece que es como que conservar esos medios, ¿no? Para alcanzar su fin. Exacto. Y que lo haría hasta el infinito si no llegara un límite natural, que también es muy interesante y algún momento saldrá, que le pone fin al individuo, pero no fin a la especie. Sí, o sea, Fantasma, si yo le doy croquetas, no dice, ay, tal vez yo muera mañana y esta mujer me está dando croquetas en vez de carne de res, ¿no? Efectivamente, va por ahí. Son conscientes de ello. Hablando de la conciencia. Sí. ¿Qué tan superiores somos de los animales, no? Es muy interesante, me parece que la idea general es que el ser humano quiere negarle algo a los demás, a todo lo demás orgánico, y dice, no, es que no son autopoéticos en realidad, o mejor dicho, yo estoy en un escalafón superior porque solamente yo soy un fin para mí mismo. Ajá, como que hay de autopoiesis a autopoiesis, claro, ¿no? Sí, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, y en este caso, el animal privilegiado, que es el hombre, se asume como conciencia superior. Y habrá motivos que habría que explorar por el cual hay también un salto. Pero me parece que lo que Hegel también quiere subrayar aquí es las cadenas que unen precisamente al ser humano con todos los anteriores eslabones. Esto es que no es que el ser humano aparezca de la nada como un ser cualitativamente distinto, sino que está previamente enlazado con lo orgánico y lo orgánico con la naturaleza, con lo elemental, y así nos vamos. O sea, es una autoproducción de el espíritu
Ajá. que se busca y que deviene hasta devenir en sí mismo, pero que parte de la naturaleza. Y por eso hablamos de forma analógica de lo que los animales o las plantas, entre comillas, quieren Sí. o piensan o sienten, porque aquí mencionábamos que es importante esta cuestión de que a lo mejor los animales saben, Sí. pero no saben qué saben. Esta Claro. autoconciencia del animal, que es lo que la conciencia humana sí tiene, pero el humano como que quiere quitarle todo Al animal. a lo que es menos. O sea, no sienten, no piensan ni nada. Que ya es como la radicalidad del ser humano, de, como dices, negarle, efectivamente. Ujú. El antropocentrismo, Ándale. algo así. Por eso yo digo que el dolor de los animales es peor porque como que no le pueden dar sentido, ¿no? Quienes nos escuchan, no lastimen a los animales. Si a mi perra yo ahorita llego y me la muelo a palos, Sí. pues pobrecita, ¿no? A lo mejor ella ya ahí toda rota y eso, no puede estar pensando, bueno, voy a ofrecer este dolor a Dios por Claro. tal o sea, ellos solo sienten, entonces pues Sí. qué horror, ¿no? El problema de la significación pudiera ser, sí, habría que ahondar esos temas, pero me Digo, parece a la que esta es la idea, ¿no? La Sí. perrita no sabe que lo que siente es dolor, solo lo siente. Y eso se me hace un poco más terrible. Como Sí. que no saber es muy feo. Pero como dices, sí sabe, pero no sabe qué sabe. Ajá. O mejor dicho, no hay reflexión. Sí. Hay sensación, pero no hay una reflexión, aunque esto no implica que no sea para sí su dolor. O sea, Ajá. que su dolor O le sea, afecte. Sí tienen una realidad en esa autopoiesis, aunque sea un círculo virtuoso, Sí, porque no deja de ser vida. claro, exacto. A su modo, en Sí. sus posibilidades, a su escala. Sí. Ellos en su mundo son tan importantes como nosotros en el nuestro, ¿no? Claro, porque son todo lo que tienen. Ajá. Regresando un poco al orgánico y dejando de lado la superioridad del ser humano, Sí, es que en lo orgánico no hay nada externo que Sí. te obligue a volver a ti. ajá, A diferencia del humano, donde vimos que a lo mejor la relación, bueno, lo vimos al inicio de este apartado, ¿no? sí, La relación con ese absolutamente otro que es tan incomprensible me obligó a volver a mí mismo y decir, bueno, ¿qué me sirvió la razón? Me voy ok, por ahí. sí, Pero en lo orgánico, la cuestión orgánica, o sea, no hay nada fuera de ellos ujú, que los obligue a volver a sí mismos, ¿no? O sea, a Fantasma no le da más o menos hambre porque yo llegue con el plato de alimento. sí. Simplemente, pues, busca el alimento para sobrevivir. Claro, sí, sí, sí. Aquí es una situación interesante de lo interior y lo exterior, que Hegel está jugando también mucho con eso. Hay una tensión y me parece que el ser humano, porque estamos viéndolo todo a través de la conciencia que observa, a través de la conciencia que observa, cuando el animal hace tal cosa o cuando lo orgánico hace tal cosa, no es más que un reflejo de lo externo y de lo interno, porque no hay como una vida más allá de eso. Porque en Ajá. el ser humano pudiéramos decir que hay un rebasamiento de esta situación. Y es que siempre tenemos que pensarlo conforme el humano, porque la razón Porque eso observante es somos. humana. Sí. Exactamente, esa es nuestra dimensión. El ser humano no hace lo que piensa. Puede estar pensando una cosa y haciendo otra y se crea como que una escisión entre estas dos dimensiones. Parecería ser que en lo meramente orgánico no hay tal diferencia. Que Ajá, si siempre hay congruencia, ¿no? Claro, o sea, un perro que se te acerca moviéndote la cola y se te brinca, quiere jugar y no hay una doble intención en ese perro, como Ajá. tampoco lo puede haber en la planta que busca el sol, lo que en el ser humano es distinto y lo que en la naturaleza inorgánica no podemos ni hacer la distinción entre un externo y un interno, Ajá, es simplemente no. exterioridad. Y esa idea como que culmina Sí, lo que estamos viendo del orgánico y nos comenzará a llevar a otra cosa, es Claro. que entonces en lo orgánico podemos ver dos polos, sí, su realidad sí, y su fin, sí, que son fijos porque como que uno es el otro y no cambian, ¿no? Claro. No es como que una planta, si su fin es crecer, la preservación, sí, de pronto diga, bueno, ahora voy a crecer, pero para ser más alta que un edificio, ¿no? Claro. O sea, su fin siempre va a ser el mismo y su realidad es la misma, que tiene que sobrevivir. sí, ¿Y para qué tiene que sobrevivir? Para seguir viviendo.
y hace lo que tenga que hacer para cumplir ese ciclo, esa vida. Ya que estamos viendo esta cuestión del orgánico y su fin, sí comienza Hegel a hacer una onda así medio aristotélica, claro, de dividir, ya no es nada más lo inorgánico y lo orgánico. Claro. Vemos que incluso en lo orgánico, aunque su fin y su realidad son fijos, no es la misma supervivencia en todos los niveles. Exacto. Y entonces ahí empieza Hegel a decir que también hay como ciertos tipos de almas. Sí. Y retoma Aristóteles, ¿no? Bueno, a mí en la lectura que estábamos realizando, efectivamente me parece que hay como esa distinción soterrada en lo que está manifestando cuando distingue entre la planta, el animal, y se deja entrever obviamente al ser humano, que es el que va a continuar el camino. Porque ¿Y cómo vamos a hablar del alma? Sí, generalmente se entiende de una manera muy religiosa, cuasi platónica, de que el alma es lo distinta del cuerpo, y aquí no estamos diciendo que el alma es el principio del movimiento de un cuerpo, del orgánico. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de un movimiento, no solamente es el movimiento local, no solamente es que yo me desplace de aquí a otro lugar, ajá, sino el proceso del desarrollo, del crecimiento que muestra el orgánico, eso es propiamente estar animado en un sentido filosófico. Entonces podemos hablar del alma de la planta, del alma del animal y del alma del hombre. Pero si hacemos esta distinción es que primero, si los tres tienen alma, es lo que los vincula. Pero al decir la planta, el animal y el hombre, queremos hacer una distinción, porque no es lo mismo el alma de la planta que el alma del animal. Exacto. Obviamente desde una visión clásica, pero que en Hegel me parece que todavía como que se sostiene, ¿no? Porque sí, empieza a hablar ahorita al respecto de estas nociones y menciona que el orgánico se desarrolla obviamente más con el animal que con la planta, y empieza a mencionar como 3 conceptos clave respecto de esto orgánico desarrollado, que sería la sensibilidad, la irritabilidad y la reproducción. Y estas 3 características ya son propias como que del animal para arriba, ¿no? Están como más desarrolladas, ajá, plenamente no es desarrolladas. Que las plantas a lo mejor no las tengan del todo, porque sí, una planta se reproduce, pero son muy básicas. Son muy evidentes dentro de la vida animal. Ajá. Y entonces, así en términos también muy generales, la sensibilidad es el término clásico de aesthesis, que es pasiva, ¿no? Es como el animal, lo comentábamos, cómo es que siente el ambiente, ajá, su contexto, su entorno. Cómo percibe su entorno. Hacíamos el símil cuando un perrito está oliendo. Claro, por supuesto. Uh-huh. Pero lo que me costaba un poquito más de trabajo era la irritabilidad. Y tú me mencionabas más bien que la irritabilidad sería como una reacción, ¿no? Ajá, es cómo reaccionamos a nuestro ambiente, que si la sensibilidad es cómo percibe el mundo, la irritabilidad es cómo reacciona ante ese mundo. Entonces la reacción en el animal le permite actuar de acuerdo a lo que el mundo, no sé, hace sobre él. Entonces, por ejemplo, si llega otro perro, sí, la sensibilidad hace que se huelan las colitas. Claro. Pero la reacción es cuando el otro perro avienta la mordida y entonces el otro o se quita o se la regresa o sale corriendo o así, claro, ¿no? Ahí ya está reaccionando al mundo. Sí. Y en el caso de una irritabilidad muy famosa es, y tú lo mencionabas, cuando ataca el gato. O sea, cuando, ajá, el gato se siente agredido, cómo eriza su piel, ¿no? Y cómo empieza a tratar de verse más grande cuando esponja su pelaje, ajá, y cómo se empieza a hacer así como para atrás, para atrás, para atrás. Pero dicen los que saben que lo que hace el gato es atacar para correr, para huir. Entonces se la avienta, pongamos, a la cara de un perro, se la avienta y parte a correr para el otro lado, como, ajá, que nada más lo espanta, a menos que sea una gata mamá, porque la gata mamá sí se avienta para atacar y atacar y atacar hasta que va correteando al animal. Todo eso es irritabilidad. Y la reproducción, pues es la condición propiamente autopoética, ajá, porque aquí me llama la atención una idea que decía un autor que se llama Yuval Noah Harari, algo por el estilo: lo que es malo para el individuo puede ser bueno para la especie. Pero de eso y de las demás cualidades de las que hablamos, pues ya hablaremos más adelante. Vamos a dejarle hasta ahí por el capítulo de hoy.
¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar claro el concepto del orgánico y sus estadios que vamos a desarrollar a detalle en el siguiente capítulo, que son sensibilidad, irritabilidad y reproducción. Y mientras tanto, recordar que hay una autopoiesis en lo orgánico donde el fin es también la realidad. Efectivamente. Nos vemos en el siguiente capítulo donde continuaremos la lectura de este apartado. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, iVoox. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.